Nos gusta tanto a nosotros los sudamericanos el queso, familia, y también en USA, en España y en otros lugares. Así que hoy les traigo estas joyitas: palito queso en guaraní y palito con queso en español. Así que vamos a la receta paso a paso, familia. Para iniciar tenemos toda acá la receta. Vamos a utilizar, familia, en esta ocasión vamos a utilizar 400 gramos de harina 4-0, familia. Graben muy bien, noten muy bien, 4-0. Vamos a utilizar un poquitito de leche si es que va a faltar. Tenemos acá sal, tenemos manteca, huevo, levadura y queso. Pero voy a ir diciendo a medida que hagamos la cantidad. ¿Okay? 400 gramos de harina 4-0. Tenemos acá en total 15 gramos de levadura fresca, familia. Si van a utilizar levadura seca, recomiendo 10 gramos, ¿sí? Ok, echamos todo acá. Y lo primero que vamos a hacer es triturar todo esto, familia, ¿sí? Vamos a triturar bien acá. Así. Ok, trituramos bien acá la levadura con la harina, familia. Esto va... La idea del palito queso es que no se apure demasiado en la fermentación, familia, porque este tiene un proceso para que pueda fermentar con mucha tranquilidad. Entonces ponemos solamente la levadura con la harina, familia. No hacemos esponja en esta ocasión y usamos muy poca levadura, ¿sí? Ok, ahí en el medio mismo vamos a agregar un huevo, familia, ¿sí? Un solo huevo. Ok, esta receta lleva huevo, ya que es una receta especial, ¿sí? Vamos a agregar acá la sal y acá le vamos a agregar, acá tenemos 100 gramos de queso, familia, 100 gramos de queso Paraguay, ¿ok? Vamos a agregar parte de este queso porque después vamos a agregar en el último lo que sobra de nuestro queso, ¿sí? Vamos a agregar acá así y vamos a dejar más o menos un poquitito menos de la mitad, ¿sí? Vamos a echar acá nuestra manteca. Vamos a utilizar en total 150 gramos de margarina o manteca, de igual cualquiera de los dos, familias, lo que tengan. Siempre, si es posible, con alto porcentaje de lípido, ¿sí? Pueden trabajar a partir de 50% lípido, 70, 80, ¿sí? Bueno, acá vamos a tratar de triturar bien en el medio con nuestro huevo, estos ingredientes que le pusimos, ¿sí? La sal, 10 gramitos, nada más, 10 gramos, nada más. Eso ya sabemos. Para cada medio kilo, en este caso de producción, vamos a poner 10 gramitos de sal, nada más, ¿sí? Ok, entonces vamos a triturar bien acá en el medio, ¿sí? Y después ya vamos a entrar con la mano a juntar toda nuestra masa, ¿sí? Ahí está. Tutorial de cómo hacer palito queso paso a paso. Muy bien, vamos a sacar esto. Acá preparamos en total, gente, hemos preparado en total 50 ml de leche. Parte de esta leche vamos a echar un poquitito acá. Vamos a ver si esto va a sobrar o va a dar justicia, ¿sí? Vamos a echar un poquitito y a partir de ahora ya comenzamos ya a juntar esto, familia, ¿sí? Vamos a empezar a juntar con mucha paciencia nuestra masa. Lo que buscamos es una masa quebrada, ya que vamos a hacer palitos secos, ¿sí? En otros países también lo llaman bastoncitos, así que acá en Paraguay lo llamamos palitos secos, palitos queso en este caso, porque va a ser con queso, ¿sí? No necesitamos una masa blanda, necesitamos una masa un poquitito dura, familia, porque esto va a ser producto seco y se va a hornear por varios minutos, ¿sí? Estamos casi al punto que le falta un poquitito nada más de nuestra leche, ¿sí? Agregamos un poquitito otra vez acá.
Después vamos a sacar bien la medida de cuánto realmente utilizamos. Pero este proceso es fácil. Ustedes ya vieron ya que le fuimos echando un poquitito y es de la misma forma que ustedes también van a hacer. Solamente un poquito. Le pueden echar 2 cucharitas, luego 2 cucharitas y así depende de cómo le va quedando la masa. Ya les muestro cómo va a quedar la masa. La masa tiene que quedar un poquitito dura. ¿Sí? Echamos un poquitito otra de leche, ya que le falta todavía a esto. No olvide que este tiene levadura y le va a ayudar a fermentar un poquitito, ¿sí? Vamos a echarle un poquitito más, así más o menos, para que se ablande un poquitito más. Otro poquitito más. Miren, ya casi estamos utilizando todos los 50 ml de leche. Siempre es importante de a poquito ir tirando para no pasarnos del líquido y después la receta nos salga muy líquida, ¿sí? Ok, un poquitito más. Y me sobra casi nada, miren familia, así. Pongámosle que utilizamos 35 a 40 ml de leche. Leche natural, siempre natural, tienen que trabajar con ella, ¿sí? Ok, ahí está. Vamos a limpiar acá. Tenemos acá nuestro queso que sobró, ¿sí? Este le vamos a agregar después en el último. Ok. Muy bien, ahí está nuestra masa. Ya les muestro cómo queda. Miren cómo quedó nuestra masa. Miren de cerca bien para que a ver si pueden, si es posible sentir, ¿verdad? Miren, esta es la medida. Pueden escuchar el ruido. Miren, esta es la medida de masa que tiene que quedar, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es, vamos a trabajarle a esta masa. Vamos a estirar, luego vamos a doblar otra vez y luego vamos a doblar, ¿sí? No hace falta amasar demasiado porque no queremos desarrollar demasiado el gluten, ya que esto va a ser producto seco, así que no estamos buscando desarrollar demasiado gluten también, ¿sí? Lo que estamos buscando es una masa que pueda ser crocante a la hora de cocinar, ¿sí? Tiramos un poquitito. ¿Okay? Yo acá tengo un poquitito de harina 4.0 que me sobró, que vamos a ir utilizando un poco para que la masa se quede más fino, ¿sí? Damos un poquito. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a doblar acá y vamos a doblar acá en 2 partes, así. ¿Sí? Vamos a tirar otra vez. Ya está quedando espectacular nuestra masa. Vamos a dar solamente unas 2-3 refinadas para que se vaya afinando mucho más. Mira el proceso sencillo, familia. Todo a mano estamos haciendo. Esta recetita te va a hacer una joyita espectacular para que a la tarde puedan sentarse a ver una película, agarran sus palititos, le van comiendo con algún cafecito, un matecito, lo que sea. Ahora en Argentina, por ejemplo, con matecito. En otros lugares como España, Estados Unidos, otros lugares con café y así, ¿sí? Miren, estamos acá refinando a nuestra masa. Si quieren hacer más cantidad de esto, tienen que solamente hacer el doble de todo, ¿sí? Esta misma receta hacemos el doble de sus ingredientes para que les salga todo multiplicado, ¿sí? Quieren hacer 2 veces más grande, 3 veces más grande, ya depende. Lo importante es que esta medida es para cocina, para que puedan hacer en horno a partir de 60 a 40 litros, ¿sí? Miren, hasta acá llegamos más o menos con la refinada y a partir de ahora ya vamos a empezar a darle el molde a nuestra masa, ¿sí? Vamos a darle moldecito ya.
Vamos a estirar esta masa así. Echar un poco más de harina acá. Así. Vamos a estirar así para que sea más largo y para que pueda entrar más, ¿sí? Así que con cuidadito y con paciencia le vamos a estirar con nuestro palo de amasar. Si el video se vuelve un poquito largo, por favor, pueden adelantar nada más el video, adelantar o atrasar y ver el momento donde más les interesa, ¿sí? Porque esto es un tutorial y queremos que salga bien el video, que la gente pueda aprender bien y que no salgamos con videos muy editados que al final nos sirven para las personas, ¿sí? Ok, tiramos, estirando. La idea es estirar a un espesor aproximado de medio centímetro, ¿sí? Medio centímetro aproximadamente de espesor quedaría bien para nuestros palitos, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Más o menos hasta este punto ya está. Ok, muy bien. Acá es donde le vamos a volver a agregar nuestros quesos, amigos, ¿sí? Vamos a esparcir bien acá nuestros quesos, todo el queso que sobró. Vamos a echar acá, así. Esto, si ustedes quieren agregar todo de una vez, no hay problema, familia. No, eso ya depende ya de cada uno, de la creatividad de cada uno, ¿verdad? Yo personalmente me gusta que mi queso aparezca otra vez ahí por arriba de mis palitos, así que vamos a hacer así de esta manera, ¿sí? Cortamos un poco esto, vamos a dar un poquito de harina también para que se vaya insertando bien nuestro queso y se seque más por arriba, porque es que le va agregando más humedad también a la vez a nuestro palito, ¿sí? Muy bien, ya estamos. Muy bien, lo que vamos a hacer acá es directamente ya cortar y formar nuestro palito, ¿sí? Vamos a hacer palitos, vamos a cortar los bordecitos acá para que nuestro palito sea mucho más lindo, mucho más presentable, ¿sí? Estos bordecitos después vamos a hacer otro estirado de masa y vamos a armar otra, ¿sí? A ver, ahí va a quedar mucho más lindo los palitos que vamos a armar. Lo que hacemos acá es simplemente cortar, ¿sí? Cortamos más o menos un dedo, este dedo así, este dedo índice, más o menos, ¿sí? Vamos cortando para que salgan unos palitos bien lindos, bien presentables para ofrecer o para compartir o para nuestros hijos. Estoy grabando todo este proceso. Si ustedes quieren cortar el video, adelantar, no hay ningún problema conmigo, ¿sí? Lo que no puedo es editar demasiado porque quiero que la gente aprenda. Este canal es aprender haciendo, así que perder 30 minutos de su tiempo y salirte con una receta bien aprendida es mejor que ver videos muy editables y después la gente no aprende bien. No olviden, familia, que yo particularmente no soy panadero profesional, yo soy panadero casero, ¿sí? Yo me catalogo como panadero casero. Acá nosotros hacemos panadería casera. Ok, traigo mi asadera. Acá tenemos ya nuestra asadera bien enmantecada. En este punto, cuando ya estamos así, es momento de prender el horno, familia, ¿sí? Yo en este momento ya voy a prender mi horno y ya vamos a tener ya el horno bien precalentado, ¿sí? Lo que hacemos acá es retirar esto, miren, y lo hacemos así, un chiquitito, un pequeño dobladito
y lo vamos colocando ya acá en nuestra asadera así. Miren, así vamos a agarrar otro, así, doblamos un poquitito, unas 2 vueltecitas así, para que le dé moldecito y después ya vamos colocando en nuestra asadera. Miren, sencillo, unas 2 vueltecitas, se queda así, no hay que estirar, ¿sí? Recomiendo no estirar la masa, ¿sí? No hay que estirar la masa, solamente agarrar con suavidad y lo vamos doblando así, nada más, ¿ok? Así, sencillísimo, ¿ok? Doblamos un poquitito, ¿sí? Ahí está. No estirar, en ningún momento hay que estirar, ¿sí? Y cuando estiramos en la asadera, es recomendable apretar acá en la punta, ahí, y en esta parte, ahí, sí. Aprieten así para que se quede bien fuerte por su asadera, para que no ocurra que la masa quiera volver en su lugar y se desarmen ustedes, ¿sí? Por eso este proceso es bien rápido. No hay que perder mucho tiempo cuando hacemos esto también, ¿sí? Voy a hacer todo esto rápido y ya muestro cómo queda la asadera, ¿sí? ¿Ok? Para no alargar demasiado el video. Ok, mi gente linda, acá ya terminamos de formar todos nuestros palitos con queso o palito queso. Yo uso una asadera de un horno de 100 litros. Si ustedes tienen hornos más pequeños, inclusive les recomiendo que hagan la mitad otra vez de esta receta. Hagan de 200 gramos nada más y le va a salir la mitad, justito, la mitad, para que puedan compartir entre 2 o 3 personas, ¿sí? Si tienen horno que tiene 2 o 3 asaderas que se pueden meter así, o si son de 40 o 60 litros, pero que puedan meter 2 asaderas, entonces igual. Este ya no hace falta dejar reposar, familia, porque esto es producto seco. Este producto seco necesitamos que en el horno nada más tome un poquito de volumen y después ya que se vaya secando. Así que por eso le agregamos muy poca levadura, solamente 15 gramos de fresca, y si es levadura seca, póngale 10 gramitos, ¿sí? Ok, ya el horno está precalentado en 230 grados ya hace 10 minutos, así que metemos esto de vuelta en 230 grados y vamos a dejar por 20 a 25 minutos hasta que veamos que los palitos estén bien sequitos y bien doraditos, ¿sí? Ahí recién vamos a quitar, así que nos vemos cuando terminemos el proceso de cómo va a quedar nuestro palito. Después del horno, una vez que terminemos, ya nos vemos, familia, ¿sí? Miren, familia, lo que decía, como en el horno comenzó a fermentar lo necesario. Solamente un poco fermentó nuestro palito de queso, así que no hace falta darle tiempo. Acá está cocinando ya y había una pequeña sobra de masa que hicimos rosquita chiquitita, ¿sí? Esto también ya está acá, se está empezando a cocinar. ¿Qué tal, mi gente linda? Ya terminamos ya nuestro palito de queso. Miren nada más cómo quedaron nuestros palitos de queso. Espectacular, mi gente linda. Maravilloso quedaron nuestros palitos queso. Del resto de nuestra masa hemos hecho rosquita así, en este estilo chiquitito, rosquita chiquitito. Este es el estilo como hacen los argentinos su rosquita, así de esta forma, así. Y esta es nuestra rosquita así como hacemos acá, sencillo, miren, rosquita chiquitita, ¿sí? Este era del resto de la masa. ¿Recuerdan la tira que corté? Esa parte utilicé para hacer las rosquitas. Miren nuestro palito de queso. Espectacular, ya nuestra receta. Lo hicimos en tan pocos pasos, paso a paso. Esta receta hicimos en el canal. Pueden seguir la receta paso a paso. Pueden adelantar si quieren el video, no hay ningún problema, familia. Pero la idea es hacer siempre recetas que puedan estar bien explicadas para que puedan ustedes hacer también en su hogar. Pueden hacer esto para consumo o para venta, amigos. Pueden hacer para venta también. Les recomiendo, si van a hacer para venta, es de muy buena salida. Algunas recomendaciones es que
Muy poca levadura es lo que vamos a utilizar. Utilizamos solamente entre 10 si es seca y 15 gramos si es fresca la levadura. Solamente esa cantidad. Otro, una vez que ya amasamos todo, estiramos y refinamos todo, automáticamente ya cortamos rápido nuestro palito y ya formamos ya rápidamente. Ya no estamos perdiendo mucho tiempo en la formación de nuestro palito. Mientras que formamos nuestro palito, ya hay que precalentar el horno 200 grados. Y una vez que ya formamos todo, inmediatamente ya llevamos al horno familia. La idea es que se cocinen entre 180 hasta 90, a 190, 180 hasta 200 grados, nada más por unos 25 minutos aproximadamente. Tienen que ir controlando, no se le tiene que dorar demasiado, familia. Si ven que se están ya dorando demasiado y notan que es muy poco tiempo todavía, bajen la temperatura y mantengan por más tiempo dentro del horno con temperatura baja. Así van a lograr que sea así. La idea es que sea crocante. Miren, así tiene que quedar, familia, crocante. Voy a probar uno, con permiso. Así tiene que quedar nuestro palito. En caso de que quieran vender así este producto, que es un producto bastante lindo y presentable, quieran vender en su localcito, en su almacencito o en cualquier lugar, recomiendo utilizar bolsitas PP, familia. Miren estas bolsitas PP, así. Vienen así bien brillosos. Esto les deja muy lindo a sus palitos, bien presentables. Pueden cargar 5 palitos en cada bolsita. Los sellan. Tienen que comprar sellador. El sellador de bolsa es muy barato y le va a servir por mucho tiempo, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá cargamos 6 palitos y cómo quedó. Espectacular. Entonces sellan y pueden vender así en su almacencito. Pueden vender en su localcito o en lugar de donde ustedes quieran vender así, de esta manera, su palito de queso. Ok, espero que les haya gustado esta receta paso a paso. Deseo un feliz fin de semana a todos. Ya lanzamos nuestro libro en Amazon, familia. Una buena noticia que les quería comentar. Ya lanzamos nuestro libro, ya tenemos nuestro libro publicado en amazon.es.com.mexico. En todas las tiendas de Amazon ya tenemos nuestros libros. Son 25 recetas aproximadamente, bien explicado paso a paso con imágenes que puedan tener en su cocina. Ustedes ya tienen toda esta receta del libro acá gratis en el canal, pero es muy importante tener un libro, familia, en su cocina. A veces no tenemos internet, a veces nos vamos en la campaña y no tenemos para ver YouTube, así que podemos ver nuestro libro y hacer la receta. También puede regalarle a aquellas personas ya adultas o a gente que tiene problemas con la vista y no puede ver el celular. Así, un libro interesante que está en 3 formatos. Está en ebook, también está en tapa blanda y tapa dura. Así que voy a estar publicando en la pestaña comunidad el proceso y los enlaces para que puedan entrar a ver los precios, y con eso me ayudan a comprando esos libros. También me están ayudando a mí para que este proyecto de Aprender Haciendo siga creciendo y podamos todos juntos ir aprendiendo. Así que muchas gracias, espero que estén bien, vean esta receta, suscríbanse, manito arriba y un comentario. Nos vemos pronto, chao chao.